Bueno, ok, Ahí puse para grabar. listo. Buenísimo. Así que el grupo que quiera puede empezar a compartir. Bueno, arrancamos nosotros. Bueno, No hay problema. Perdón. está bien. Tener abierto el PowerPoint, entonces cuando compartís, cliqueas directamente allí. O algún compañero o compañera la puede ayudar. Ahí está. No, ahí está. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo de 6 y nos toca presentar el caso 5 de Andrés S. Bueno, a continuación les vamos a dejar el caso que nos dio la cátedra. Bueno, en fase 0, la identificación de la complejidad del tema. Obtuvimos varios temas, por ejemplo, COVID, alimentación, hábitos de vida, actividad física, la pandemia. Luego, en fase 1, en la identificación del problema, encontramos varios y destacamos sobrepeso, malos hábitos alimenticios, COVID, complicaciones en el cuadro de COVID por sobrepeso, pero finalmente nos quedamos con el problema elegido, que es complicaciones biopsicosociales de COVID por sobrepeso durante la pandemia. Para este problema pudimos realizar alrededor de 8 hipótesis. Algunas vamos a presentarlas hoy en este plenario. Y bueno, comenzando la hipótesis 1, gracias al caso sabíamos que hay complicaciones en el cuadro de COVID por sobrepeso, pero nos preguntamos por qué el sobrepeso complica el cuadro de COVID. Nuestra hipótesis fue que el sobrepeso complica el cuadro de COVID debido a que contribuye con el deterioro de la función respiratoria. Para esto teníamos que investigar cómo afecta el sobrepeso en los cuadros de COVID y además investigar cómo afecta el COVID en la función respiratoria. Así integrábamos las asignaturas de histología, fisiología y APS. Para esta investigación corroboramos que el sobrepeso afecta el cuadro de COVID ya que es un factor de riesgo. Esto ocurre debido a que las personas obesas poseen mucho tejido adiposo y la enzima AC2, que es la que utiliza el COVID para ingresar a las células, existe en gran cantidad en este tipo de tejidos. Luego vinculamos el sobrepeso con el problema respiratorio, ya que acentúa la síntesis de citoquinas proinflamatorias, como el interferón gamma y las interleucinas. Y la sobrecarga de citoquinas producidas por la infección viral, sumada a la síntesis de citoquinas, resulta perjudicial en los pulmones y en los bronquios, y conduce a diferentes complicaciones respiratorias. Por ende, concluimos que esta hipótesis se acepta. En la hipótesis 2, lo que sabíamos era que Andrés, de 8 años, tiene sobrepeso. Nos preguntamos cómo afecta el sobrepeso a las niñas, y planteamos la hipótesis de que el sobrepeso afecta a los niños debido a que produce fracturas en los huesos por el peso que soportan. Nos planteamos el objetivo de averiguar si el sobrepeso genera fracturas en los huesos de los niños. En esta hipótesis integramos histología, fisiología, APS y anatomía. Luego de investigar, comprobamos que es cierto que el sobrepeso produce un mayor riesgo de fracturas de hueso debido al aumento de sobrecarga y tensión que ocasiona. Además, descubrimos que el exceso de peso podía causar daños en las placas de crecimiento que regulan y determinan la longitud y forma del hueso, por lo que puede dañarse junto con una deficiencia de vitaminas y un desbalance hormonal que se genera por el sobrepeso y afecta de manera directa el crecimiento de los huesos, aumentando así el riesgo de fracturas.
concluimos que si él o la niña siguen una dieta saludable junto con una actividad física regular, ayudará a que tenga un peso saludable y huesos fuertes a lo largo de su vida. En conclusión, esta hipótesis se acepta. En la hipótesis 3, lo que sabíamos era que durante la pandemia Andrés se volvió menos activo y ahora padece sobrepeso. Ya no sale a jugar con sus amigos. Lo que no sabíamos y nos preguntamos fue por qué una vida sedentaria promueve el aumento de peso. En base a esto, planteamos la hipótesis de que una vida sedentaria promueve el aumento de peso debido a que aumenta la resistencia a la insulina en las células musculares, hepáticas y adiposas. Nos planteamos como objetivo investigar la resistencia a la insulina y su relación con el sedentarismo. Averiguar también los efectos que genera llevar una vida sedentaria. Luego de investigar, concluimos que las conductas sedentarias tienen efectos sobre los rasgos cardiometabólicos y pueden derivar también en un síndrome metabólico que incluye, entre otras patologías y alteraciones como la obesidad central, la hipertensión moderada y demás, la resistencia a la insulina. De acuerdo a lo investigado, concluimos que si bien una vida sedentaria promueve el aumento de peso, pero que está principalmente relacionado con la ingesta de calorías y lo que se gasta, no se relaciona directamente con la resistencia a la insulina, sino que ambas alteraciones pueden surgir de estas conductas sedentarias y derivar así en un síndrome metabólico. En conclusión, esta hipótesis se rechaza. Para la hipótesis 4, lo que sabíamos es que Andrés se mueve muy poco en pandemia, falta de actividad física. Lo que no sabíamos es cómo afecta la falta de actividad física a las niñas durante la pandemia. Como hipótesis formulamos la falta de actividad física en niñas durante la pandemia genera problemas hepáticos. Como objetivos planteamos dos: investigar los efectos de la falta de actividad física en el hígado e investigar cuáles son las actividades físicas que pueden hacer los niños durante la pandemia. Como asignaturas integramos fisiología e histología. De acuerdo a lo que investigamos, comprobamos que es cierto nuestra hipótesis. Uno de esos problemas hepáticos es el hígado graso no alcohólico, sobre todo si el niño tiene sobrepeso o es diabético. Esto es porque la actividad física regular permite a nuestro cuerpo quemar grasas y liberar lípidos y carbohidratos que en otros casos se acumularían, pudiendo generar complicaciones de este tipo. Por eso es tan importante durante la pandemia, si hay confinamiento, que las personas cercanas a las niñas fomenten la actividad física en el hogar para que no se transforme en sedentarismo y se generen algunos de estos problemas hepáticos. Por ende, la hipótesis 4 se acepta. Para la hipótesis 5, lo que sabíamos es que desde el inicio de la pandemia, Andrés y sus amigos dejaron de andar en bicicleta, patines y de hacer las actividades que les gustaban. Falta de ejercicio. Lo que no sabíamos es cómo afecta la falta de ejercicio a las niñas durante la pandemia. De acuerdo a esta pregunta, formulamos dos hipótesis. La falta de ejercicio de las niñas durante la pandemia provoca que aumenten sus niveles de estrés, y la falta de ejercicio de las niñas durante la pandemia provoca que disminuya su autoestima. Como objetivos también planteamos dos: investigar si la falta de ejercicio provoca que aumenten los niveles de estrés en las niñas y si genera que disminuya la autoestima en ellos. De las materias que integramos fueron histología, fisiología y psiquiatría. Para la hipótesis A, comprobamos que la falta de ejercicio aumenta los niveles de estrés indirectamente. Esto es porque en realidad el ejercicio es una manera de aliviar el estrés, es una forma saludable que tenemos de dejar salir la energía contenida y la tensión del organismo, debido a que el ejercicio estimula al cerebro a producir, por ejemplo, endorfinas, que son sustancias que nos ayudan a liberar frustraciones y tensiones. También ayuda con las concentraciones de cortisol en el sistema, contribuye al bajón nocturno de esta hormona que se libera en situaciones de estrés, y lo que hace es aumentar el nivel sanguíneo de glucosa. Si bien el estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, en exceso puede desencadenar problemas de salud, como por ejemplo la ansiedad. Por esto se recomienda a las niñas que realicen actividades físicas diarias para que el estrés cotidiano no se acumule y aumenten así sus niveles. Por ende, la hipótesis 5A se rechaza.
Para la hipótesis B, según lo que investigamos, comprobamos que es cierto que el ejercicio aumenta la autoestima en las niñas. Esto es porque al superar los retos ganan confianza en sí mismos y se sienten capaces de enfrentarse a nuevas situaciones. Sin embargo, se sabe muy poco sobre la posible base neuronal que subyace a esta asociación entre la salud física y la autoestima, pero aún así, teniendo en cuenta lo primero, se recomienda que las niñas hagan el ejercicio o deporte que más les guste para mantenerlos motivados, y también por las razones que ya hemos venido hablando en las hipótesis anteriores. Haciéndoles saber igualmente que no tienen que sentirse frustrados cuando algo no sale con el resultado que esperaban, pero de igual manera los niños que tienen autoestima son capaces de seguir adelante para intentarlo mucho mejor la próxima vez. En conclusión, la hipótesis 5B se acepta. Bueno, para nuestra hipótesis 6, gracias al caso, sabíamos que Andrés no tiene clases presenciales porque tuvo clases virtuales por la pandemia. Y nos preguntamos de qué manera puede afectar la falta de presencialidad en los niños. Y nuestra hipótesis es que la falta de presencialidad en los niños afecta el proceso de sociabilización causando depresión. Para esto necesitamos conocer los efectos que tiene la falta de presencialidad en los niños y también investigar si la falta de sociabilización provoca depresión. Así integramos taller A. En la investigación supimos que la falta de presencialidad en las escuelas afecta el bienestar psicosocial de los niños, niñas y adolescentes, y hay muchos estudios que reflejan que los niños son los más vulnerables en la relación de la situación emocional y el crecimiento intelectual durante la pandemia. Esto les genera angustia, incertidumbre y con el tiempo depresión. Las situaciones de sociabilización habituales que había antes de la pandemia ahora se disminuyeron y se transforman en relaciones menos afectivas y de menos apoyo moral. Además, ya no tienen acceso a recursos de ayuda psicosocial que les podía brindar las escuelas o los grupos de apoyo, que ahora se encuentran cancelados. Por ende, con el paso del tiempo pueden llegar a crear una depresión y por eso en conclusión se acepta esta hipótesis. En base a nuestra investigación, concluimos que el sobrepeso resulta ser un factor de riesgo importante para agravar un cuadro de COVID, que la actividad física es crucial en el desarrollo y la socialización, que la falta de presencialidad afecta el proceso de socialización y puede disminuir el autoestima y aumentar el estrés, que la alimentación es un pilar fundamental para la salud, y que durante el contexto pandémico los padres y las personas convivientes de las niñas cumplen un rol fundamental en su desarrollo y cuidado. Acá dejamos la Acá bibliografía. tenemos la bibliografía en formato QR, así que si quieren verla con el celular, bienvenido sea. Bueno, felicitaciones por la presentación. Muy claras sus diapos. Yo les hago una pregunta, porque ustedes, no me quedó bien claro la conclusión, porque ustedes plantearon complicaciones biopsicosociales. ¿Cómo era el problema? ¿Quieren ponerlo? Complicaciones biopsicosociales de COVID por la pandemia, y había algo más, ¿no? ¿Quieren compartir nuevamente la pantalla, por favor? La diapo de donde definen el problema, que estuvo re bueno cómo fueron como desglosando, ¿no? Ustedes separaron los temas, ¿sí? Los temas que iban charlando en esa fase 1, y después ya claramente definen se quedan con uno solo. Ahí está, sí, complicaciones biopsicosociales de COVID por sobrepeso durante la pandemia. Y la conclusión, vayan a la última, ¿está buena? Ustedes saben, ¿no? Hablan que el sobrepeso lleva a la actividad física, la alimentación es un pilar fundamental para la salud, pero no veo cuál de las hipótesis usaron, ¿sí?, para ver lo de la alimentación. Pregunto,
nada más, ¿no? Pero a lo mejor tenían más hipótesis y han seleccionado estas para la tenemos más presentación, hipótesis obvio. que Claro, están bien, relacionadas ahí está. directamente con esos temas, pero bueno, elegimos estas 6 para presentar. Perfecto, buenísimo. Bueno, porque me había quedado como, yo, ¿cómo llegaron a eso? Sí, yo las tengo todas anotaditas, las 6 que presentaron Sí, ustedes. hay 2 hipótesis que están relacionadas directamente con ese tema. Perfecto, bien, Pero bueno, elegimos justo esas 6 para presentar, así que quedaron bien, ahí. perfecto. Bien, les hago otra consulta. Y esto a modo de, digamos, de ir repasando. ¿Se acuerdan el primer taller, micro taller que tuvimos? ¿Se acuerdan de qué era? Al principio de año, que lo dieron las profesoras Gabriela Carrasco y Guadalupe Montero. Creo que era el de las páginas para poder buscar información. Buscar información, y se acuerdan, una de las premisas era que la información que siempre busquemos, ¿sí? A no ser que sean de libros clásicos, pero la información de papers científicos y demás, tenían que ser no mayores a 5 o 6 años, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? No recuerdo. Claro, bueno, ahí yo les refresco un poco la memoria en eso, porque tuvieron algunas bibliografías que eran re viejitas, casi de 20 años. Hay unas del 2005, otras del 2004, ¿sí? Tengo anotadas. Esto como para ser como más prolijitos, ¿no? Y más, si estamos hablando de pandemia, hubo tanta cantidad de publicaciones el año pasado relacionadas con COVID, que bueno, podrían haber Sí, de usado, igual digamos, forma más las que son papers de nuevos. hace varios años son los libros que están de la Sí, no, pero cátedra, hay un de par las de cátedras. artículos que eran viejos. Sí, pero había un par de artículos que eran viejos. Sí, es que Que no hay digo que esos sean libros. malos. No, sí, los libros esos que ya tienen como varios añitos, los usamos solamente como para repasar conceptos. Ok. Por ejemplo, en la parte de cortisol usamos algunos libros de fisiología, histología. Era solamente tipo para repasar como qué era lo que hacía el cortisol o cuál era su función, Bien. dónde estaba. Pero como los materiales de ahora están en la parte del QR. Los QR, ok. Sí, los artículos son Bien. todos nuevos, tipo, no sé, el más viejo creo que tiene como 5 años, pero los artículos que encontramos, de los que sacamos información, son todos actualizados. Bueno, buenísimo. Escúchame otra cosa. Para las próximas presentaciones, y esto es a modo de sugerencia, ¿sí? Está buenísimo que ustedes hayan puesto en cada hipótesis, ¿sí? Ahí hacían como una ayuda de memoria de qué conceptos no olvidarse decir, pero no pueden estar leyendo las diapositivas, chicas. ¿Sí? La hipótesis 2, la 3 fueron leídas casi en su totalidad. Ustedes tienen que hablarlo, ¿sí? Por eso esto es a modo de sugerencia, ¿tá? Ya estamos en el último plenario, pero no se pueden leer las diapos. Y se los decimos también al resto de los compañeros. Recuerden que siempre que hacen una presentación, no lean las diapos. Sí pueden tener, que esto está bueno, así como esta diapositiva que tienen como conclusión, que hacen como unas viñetas, ¿sí? Y cuentan, pero ustedes con, digamos, el discurso van llevando adelante, ¿no? La hilación de las ideas que quieren dejar en claro, en este caso, por ejemplo, en la conclusión. Pero por el resto está muy bien. Han hecho muy buen laburo. ¿Les gustó trabajar este caso? Sí, fue Bastante interesante. entretenido. Sí. ¿Sí? Les hago otra pregunta. Hay algo, a lo mejor no la pusieron acá, pero porque seleccionaron las diapos más representativas, pero ¿pudieron trabajar la ley de etiquetado frontal cuando hablan de alimentación en las niñeces, en las infancias? A ver, no, agarramos más desde otra parte, justo las 2 hipótesis de alimentación, fueron como investigadas y argumentadas desde otra parte, no tocamos mucho ese tema. Bien, bueno. No sé si mis compañeros quieren hacer alguna observación, algún comentario. Pero estuvo Sí, muy bueno, Maru, chicos. yo tengo, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, Yo sí. tengo ahí una duda. Primero, felicitarlos por la presentación, estuvo muy clara.
Me gustó mucho cómo parten de los problemas, de las temáticas a los problemas. Yo quería que reflexionemos, si pueden poner la hipótesis 3, la 2 y la 4. 2, 3 y 4. No, la 2 y la 4. Ahora veamos la 2. La 2 tiene una coherencia horizontal y cuando plantea el sobrepeso afecta a las niñas debido a que produce fracturas en los huesos por el peso que soportan, esa hipótesis me deja duda en cuanto a si la voy a aceptar o si la voy a rechazar por parcialmente aceptada, y quiero que lo charlemos. Porque ahí entiendo, digamos, que el sobrepeso afecta a las niñas debido a que produce fracturas en los huesos por el peso que soportan. O sea, interpreto que todos los niños van a sufrir fracturas. Ahí esa es la duda que me genera a mí. Yo hubiera puesto por ahí que es parcialmente aceptada porque en algunos niños produce fractura el sobrepeso, en la mayoría no. Y como es parcialmente aceptada, pondría que es rechazada. Ustedes la aceptan esto. ¿Qué opina el resto? ¿Cómo ven la hipótesis esta? Nadie dice nada, che. Esa es una. Y vayamos a la 4. Vayamos a la 4. Vamos a la 4. Coincido en tu observación, Adri, ¿eh? Bien. La 4 dice, está muy buena la hipótesis también, tiene coherencia horizontal, la hipótesis responde a la pregunta, que cómo afecta la falla de actividad física en los niños durante la pandemia, y la hipótesis es, la falta de actividad física en niños durante la pandemia genera problemas hepáticos. O sea, ahí como que nuevamente se repite esto de que entonces en todos los niños van a tener problemas hepáticos, digamos, porque hay una falta de actividad física en niños. O sea, a lo que voy es que la hipótesis generaliza de manera tal que en lugar de aceptarla, para mí es una aceptación parcial. En algunos niños genera problemas hepáticos y en la mayoría no. Entonces sería parcialmente aceptada y por ende se rechazaría. Este es el pensamiento que intento que hagamos. No sé el resto. ¿Qué les parece? Sí, Adrián, estás atinada a tu observación. Una de las cosas que tiene que ver con la confección de la hipótesis, en donde se usó un conector fuerte o duro, como es Produce. Habitualmente cuando tiene este tipo de conector, tiene este fenómeno de todo o nada, sobre todo porque la hipótesis, como bien nos enseñó Maru, esto tenganlo en cuenta porque se viene el parcial, vieron que el parcial es la semana que viene. Entonces, tengan en cuenta que el conector, que es ese verbo que conecta la parte conocida con la desconocida, es en tiempo presente. Y uno no puede poner condicionales, como por ejemplo, podría producir o produciría. Pero si quiero pensar que en la corazonada que tuvo el grupo, por donde entendió que pasaba y lo aceptó, lo que habría que hacer es modificar la hipótesis, como remedarla. Si bien en investigación eso no se puede hacer, porque uno arranca con la hipótesis y después son años de investigación, acá estamos en un ensayo, como dice la profe Mercado, es un paciente de papel, entonces vale la pena esa reversibilidad. Yo me hubiese animado a poner, por ejemplo, como nector influye, digamos, lo veo todo medio chiquitito, pero sería en esta hipótesis 4, la falta de actividad física en niños durante la pandemia influye o
o es un factor de riesgo Aumenta el riesgo para generar... de problemas hepáticos en comparación con la población con actividad física. Aumenta el riesgo. Eso podría ser una forma. Creo también que en este ensayo de hacer hipótesis cada vez uno se pone mejorcito y bueno, lo importante es seguir intentándolo, digamos, ¿no? Felicitarlos nuevamente y bueno, estuvo muy interesante todo el desarrollo que hicieron y seguramente las hipótesis que no pusieron acá seguramente han sido tan buenas como estas. Así que de mi parte, nada más. Bueno, gracias. Vamos a tomar en cuenta todo eso. Bueno, muy bien. Si quiere, pase el otro grupo. Puede compartir pantalla. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo B9 y vamos a presentar el caso de Andrés. Andrés Salinas es un chico de 8 años que ingresa junto con su mamá al centro de salud del barrio Mercantiles de la ciudad de Neuquén. Y el motivo de la consulta es porque la madre sigue preocupada por el estado de salud de Andrés, ya que él tuvo COVID y estuvo internado 2 días con máscara de oxígeno por complicaciones debido a su sobrepeso. Él es un chico sedentario que se alimenta con comidas rápidas, conservas y además de beber muchas bebidas gaseosas. Andrés mide 1,33 m, pesa 35 kilos, por lo que tiene un índice de masa corporal de 19,8, lo que para su edad y estatura indica obesidad. Entonces, como resultado de los hábitos de vida y alimentación de Andrés y su familia, llegamos a la conclusión de que el problema de este caso son problemas de alimentación agravados por el entorno y los hábitos de vida durante la segunda infancia. Y en base a este problema, elaboramos 6 hipótesis. Bueno, la hipótesis 1, con lo que sabíamos, pusimos que Andrés tuvo complicaciones con la enfermedad debido a su sobrepeso, y lo que no sabíamos, nos preguntamos cómo afecta la enfermedad a los niños con sobrepeso. Y con eso producimos la hipótesis que sería, en los niños con sobrepeso que transitan COVID, aumenta el riesgo de desarrollar cuadros más severos. Y el objetivo de aprendizaje sería indagar cómo influye el sobrepeso en pacientes con COVID. Y la materia integrada fue bioquímica y atención primaria de la salud. Bien, sabemos que una mala alimentación conlleva mayores riesgos de contraer enfermedades, ¿no? Y durante la pandemia se ha evidenciado cambios en los de consumo de la población. Una gran mayoría han tendido a preferir dietas menos nutritivas, menos frescas y más económicas. Y essa conduta alimentária que experimentam os adultos, em muitos casos se transmitem aos niños e adolescentes. E assim, dessa forma, esses niños e adolescentes tienen un acceso a una nutrición inadecuada, agravando así los problemas de sobrepeso y obesidad. Existen algunos mecanismos biológicos por los cuales el COVID puede afectar más a personas obesas, como por ejemplo la inflamación crónica, que es provocada por el exceso de tejido adiposo, ¿no? Y esta inflamación puede causar una disfunción metabólica que puede conducir a varias condiciones, como por ejemplo la resistencia a insulina, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Y todas ellas se consideran factores de riesgo para el COVID. Y también las personas con obesidad tardan más tiempo en remover el virus. Eso porque tiene una capacidad limitada y retrasada de producir interferones.
Y eso contribuye a un microambiente que favorece la aparición de nuevas cepas de virus. Y también se ha encontrado una correlación positiva entre el IMC y la cantidad de virus en el aliento exhalado. Bueno, después también, como sabemos, la obesidad también es una enfermedad crónica que puede estar acompañada de problemas cardíacos y vasculares, como así también de alteraciones respiratorias, como puede ser la apnea del sueño y diabetes tipo 2, entre otras. Esto convierte a los pacientes en un grupo mucho más propenso a desarrollar cuadros graves de COVID-19. Además, la obesidad se clasifica también según el índice de masa corporal de la persona, el cual relaciona el peso con la talla. Si el índice de masa corporal es igual o mayor a 30, el paciente padece obesidad, que se puede clasificar en obesidad leve, con un índice de masa corporal de 30, obesidad moderada, con un índice de 35, y obesidad severa, que es un índice mayor o igual a 40. Además, también con un índice de masa corporal de 30 kilos, las posibilidades de que el paciente desarrolle una forma grave de coronavirus aumentan un 30%. También a partir de estos distintos estudios realizados se comprobó que los pacientes obesos con COVID-19 presentan mayor riesgo de ser hospitalizados, requieren cuidados intensivos, tienen más riesgo de experimentar consecuencias a largo plazo de la enfermedad, desarrollan complicaciones más graves secundarias a la infección por coronavirus, necesitan con mayor frecuencia asistencia respiratoria mecánica y tienen mayor riesgo de mortalidad. Dicho todo esto, concluimos en que la hipótesis no se rechaza. Bueno, en la hipótesis número 2, lo que sabíamos era que Andrés tiene un estilo de vida sedentario, y lo que no sabíamos era cómo impactaba esto en su salud. Y la hipótesis que planteamos fue que el sedentarismo aumenta la posibilidad de tener obesidad debido a la falta de gasto calórico. Bueno, como sabemos, el sedentarismo es un factor de riesgo que afecta a la salud tanto como a corto como a largo plazo, aumentando la posibilidad en el futuro de padecer sobrepeso y obesidad, pero también de sufrir de afecciones como hipertensión, colesterol alto, ataques cardíacos, problemas óseos y articulares, entre otros. Y además este problema se vio agravado durante la pandemia debido al confinamiento, donde muchos niños, como en este caso, dejaron de lado sus actividades físicas, pasando mucho tiempo frente a la computadora, la tablet, el celular o la televisión, lo que por varias razones también aumenta la posibilidad de ingesta de alimentos, especialmente aquellos ultraprocesados o con alto contenido graso y azúcar. Bueno, entonces esto claramente afecta lo que es el desequilibrio metabólico y energético que generan esto se genera con los mecanismos reguladores hipotalámicos cuando son sobrepasados en un alto porcentaje. Por ejemplo, la disminución del gasto calórico puede tener un mayor impacto que el aumento en el aporte calórico, porque muchas veces la ingesta es adecuada en relación a la estimación de los requerimientos, pero en este caso el gasto energético es muy inferior al recomendado por los bajos niveles de actividad física. Entonces nosotros, aumentando diariamente la actividad física, nos permitiría lograr lo que es el balance energético y mantener una adecuada masa muscular, porque el músculo esquelético saludable en cantidad y funcionalidad permite una buena metabolización fisiológica de los nutrientes que nosotros ingerimos y de los depósitos corporales en grasa. Entonces vamos a decir que esta hipótesis no la rechazamos, ya que la disminución del gasto calórico ocasionada por la falta de actividad física tiene un papel importante en la regulación del metabolismo del niño, que impacta significativamente, en este caso, en el aumento del peso y con esto sus posibles consecuencias. En la hipótesis 3, lo que sabemos es que Andrés tiene constipación regularmente, y lo que no sabemos cuáles son las causas de la constipación. Y la hipótesis que deducimos es que la falta de fibras y agua en la dieta provocan dificultades en el tránsito intestinal. La fibra dietética es la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono,
análogos que son resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado, con fermentación completa o parcial en el intestino grueso. La fibra dietética llega al intestino grueso de forma inalterada, y es ahí donde las bacterias del colon, con sus numerosas enzimas que tienen gran actividad metabólica, comienzan a digerirlas. Este proceso de digestión se produce en condiciones anaeróbicas, por lo que se denomina fermentación. Y en el colon se dan fundamentalmente dos tipos de fermentación: la sacarolítica y la fermentación proteolítica. El grado de solubilidad en agua es muy variable para las distintas fibras. Las fibras solubles en contacto con el agua forman un retículo donde queda atrapada, originando soluciones de gran viscosidad. Además, la fibra soluble, que es en general fermentable, aumenta la biomasa bacteriana y la retención de agua. Por otra parte, la fibra insoluble, que es poco fermentable, es la que aumenta mayor grado la masa fecal, debido a los restos de fibra no digeridos y a su capacidad para retener agua. El aumento de volumen fecal contribuye al estiramiento de la pared intestinal, lo que estimula a su vez a los mecanorreceptores que producen los reflejos de propulsión y evacuación. La constipación, entonces, sucede cuando el tránsito por el intestino grueso es muy lento, y al estar más tiempo del necesario, la materia fecal en el intestino, eh, hace que las heces sean más duras y más secas, por lo que al hacer fuerza aparecen los dolores abdominales, la hinchazón, el malestar y demás. También una de las causas del estreñimiento es la deshidratación, ya que el componente mayoritario del cuerpo es el agua, que es alrededor del 70%. Entonces, el consumo de agua es para ayudar a que los alimentos puedan ser mejor digeridos y asimilados en el organismo. En conclusión, esta hipótesis no es rechazada debido a que el consumo rutinario de fibra, acompañado de una correcta hidratación, evita problemas en el tránsito intestinal como la constipación, porque al aportar volumen fecal ayuda al sistema digestivo a estar en movimiento y a mantener el agua que hace que se produzcan deposiciones más blandas. Hola, ¿me escucha? Ahí. Bueno, lo de la hipótesis 4, lo que sabemos es lo mismo que la hipótesis 3, es que Andrés tiene constipación regularmente, y lo que no sabemos es qué consecuencias tiene en su vida diaria. Sobre esto planteamos la hipótesis de que la constipación causa estrés e incomodidad en su vida diaria, generando secuelas a futuro en su organismo, y nos planteamos como objetivos de aprendizaje, además de las de la hipótesis 3, indagar qué va a generar la constipación en el organismo, y con esto integramos las materias de APS y fisiología humana. Bueno, sobre esto investigamos que puede existir un impacto negativo en la calidad de vida de las personas que sufren constipación. Esto puede ser, por ejemplo, ya que muchas veces está acompañada de un dolor abdominal, y también se relaciona en muchas ocasiones con un estado de ansiedad, y también va a tener un impacto negativo en lo que es lo emocional. Por otro lado, esto es una afección que, si bien no pone en riesgo la vida de las personas, en algunos casos puede ser importante que se determine como un problema médico, porque esto va a contribuir a que se pueda accionar a cambiar la situación de la persona para mejorarla. Por otro lado, la constipación va a tener un impacto variable según las personas. Por lo tanto, no se puede determinar un solo impacto que pueda tener en su vida diaria, sino que va a variar, depende cómo le afecte a cada persona, y también puede de hecho afectar o no tanto. Y por último, bueno, por ejemplo, que algunos ejemplos de cómo puede modificar esta vida cotidiana de las personas puede ser a través de los casos en que se necesita una modificación de hábitos. Por ejemplo, en algunos, para revertirlos, se puede necesitar un cambio de rutina en relación a la dieta,
dieta, por ejemplo, y cambiarla hacia una más adecuada para la situación, por ejemplo, con un mayor contenido de fibras o líquidos. Al hablar del estreñimiento crónico, podemos decir que no produce generalmente consecuencias graves para la salud y tampoco conlleva un riesgo mayor de sufrir otras enfermedades del intestino grueso. En algunos casos se puede asociar con el desarrollo de problemas anales como hemorroides y fisuras, las cuales son molestas, pero no ponen en riesgo la vida. Además, según un estudio realizado, se encontró que la constipación en niños y adolescentes duró hasta la adultez. En alrededor del 25% de los niños de este estudio, lo que se sugiere es que las posibilidades de que ocurran consecuencias a largo plazo no son tan significativas. Se pueden usar medicamentos en algunos casos para aliviar la situación de constipación y el dolor cuando se presenta, pero también se requiere un cambio actitudinal de la persona para lograr un mayor impacto en el tratamiento. Aún así, los medicamentos utilizados no tienen un efecto que perdure por mucho tiempo durante el tratamiento, por lo que un tratamiento efectivo, si este es necesario, puede requerir de una prolongada intervención. Por otro lado, según estudios realizados, un 63% de los niños que se consideraron se recuperaron y lograron mejorar esta condición en un largo plazo sin haber recibido tratamientos. Y teniendo en cuenta esta información, concluimos en que la hipótesis está parcialmente aceptada, ya que si bien el impacto de la constipación es variable, según la persona, esto en muchos casos puede causar una incomodidad en la vida diaria de la persona, aunque por otro lado, en pocos casos, puede además generar consecuencias en el futuro. Bueno, en esta hipótesis planteamos que en países que implementaron el etiquetado frontal, disminuyeron los problemas de salud de la población porque cuentan con más información. Si podemos pasar a la siguiente diapo. Y para poder verificar la hipótesis, tratamos de tomar como ejemplo a países que implementaron en sus legislaciones el etiquetado frontal para poder saber cómo había sido el resultado. Y tomamos dos ejemplos. Nos centramos en el caso de Chile y en el caso de Perú. Chile aprobó la legislación, en su legislación sancionó el etiquetado frontal en el año 2012, y Perú lo hizo en el año 2013. Si bien fue relativamente muy cercano, los resultados son distintos y los vamos a ver en la siguiente diapositiva. En el caso de Chile, se hizo un estudio en el año 2018, llevado a cabo por la Universidad de Chile y por la Universidad de Carolina del Norte, y notaron que el consumo de bebidas gaseosas y de cereales azucarados el de bebidas gaseosas cayó en un 25% y el de cereales en un 9%. Otro gran ítem de este estudio que destacamos fue que se hizo también un estudio en cuanto a 2.000 hogares chilenos para ver cómo había sido, cómo modificó el hábito particularmente en el desayuno. Y en el 20% de los casos se notó que se había dejado de consumir cereales azucarados en el desayuno. Y como último punto que destacamos de este estudio fue que empresas que producen alimentos envasados decidieron modificar la consistencia, la composición de estos alimentos para evitar justamente el rótulo de etiquetado frontal. Y en el caso de Perú, que si bien la sancionó un año después que Chile, la implementación en Perú, al igual que en Chile costó, en Chile la implementación total se hizo en 2016, y en Perú la implementación total se hizo en 2017. En Chile la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública hizo un estudio, en Perú, perdón, la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública hizo un estudio para ver qué impacto había tenido la ley de etiquetado frontal, y se llegó a la conclusión de que en el 70% de los establecimientos educativos no se respetaba en los alimentos envasados con exceso de nutrientes críticos el etiquetado frontal que alertara a la población. Por ende, el consumo no se había visto modificado. Y también lo que notaron, al igual que en Chile, fue que las empresas decidieron modificar la composición de los alimentos para justamente evitar el etiquetado frontal. Entonces, por eso decidimos en la diapositiva representar el ejemplo de Perú como un semáforo verde y rojo, porque no tuvieron mayores cambios que esos. O sea,
en algunos lugares se respetaba, y eso llevó a que las empresas tuvieran que hacer modificaciones, y en otros lugares, como en las escuelas, se respetaba y no varió mucho. Entonces, como conclusión, podemos decir que la ley de etiquetado frontal, cuando se implementa de forma adecuada, como en el caso de Chile, lleva a una caída en el consumo de muchos alimentos que tienen nutrientes críticos, y por ende esto lleva a que la salud de la población se vea beneficiada, la salud colectiva de la población. Pero, ¿qué pasó en Perú? En Perú no se hizo una implementación acorde como se hizo en Chile, por eso la ley no tuvo los mismos resultados que en Chile. Pero en definitiva la ley bien implementada repercute de manera beneficiosa en la salud, por lo que nosotros consideramos que esta hipótesis no se rechaza. Hola, bueno, para la hipótesis 6, en base a lo que sabíamos que era que Andrés tenía ansiedad, y lo que no sabíamos que era esto, que cómo influye la pandemia en este tipo de situaciones, planteamos la hipótesis de que el aislamiento prolongado debido a la pandemia contribuye a un agravamiento en su caso de ansiedad. Y en base a esto, los objetivos de aprendizaje que planteamos fueron indagar qué impacto tiene la pandemia a nivel psicológico. Bueno, la cuarentena, como a todos nos pasó, nos descolocó de nuestra rutina, de lo que nosotros sabíamos, ¿sí? Generando ciertas emociones como miedo, temor, ¿sí? Y en este caso, ansiedad. Entonces, la cuarentena aumenta la probabilidad de que aparezcan estos problemas mentales. Este puede ser por distintos factores, como el distanciamiento entre las personas, el cambio de la rutina, más que nada en los niños, como mencionaba en otro grupo, esto de tener clases virtuales, ¿sí? El perder el contacto con los demás chicos, además de los temores propios de cuánto va a durar la pandemia, de que le pase algo a un ser querido, etc. Bien, los psicólogos definen la ansiedad de menores como un trastorno psicológico, ¿sí? Que está más que nada caracterizado por este miedo intenso a situaciones que los chicos tienen miedo que sucedan, y son situaciones en las que ellos se sienten indefensos, y más que nada como una pandemia, que es algo nuevo para todos, y más que nada para los chicos, el vivir en un mundo donde todo se mueve tan rápido y es cambiante, y bueno, es algo a lo que no están acostumbrados. En base a esto además, investigamos ciertos estudios que nos promovieron datos para poder respaldar esta hipótesis y ver además en primera persona cómo afecta esta situación a los chicos. Uno de los estudios habla de que los chicos que que habían tenido que pasar por un periodo de alejamiento por la pandemia, sí, ya que saben porque estaban contagiados o no, sufrían un estrés postraumático 4 veces mayores que los chicos que no. Otro dato nos nombraba que 1 de cada 4 chicos sufren ansiedad por aislamiento, recalcando más de lo que decía antes, esto del miedo a lo desconocido, a las cosas nuevas y demás. Y ahora mi compañera va a decir los demás datos. Sí, otro estudio que encontramos que se basó específicamente en niños y niñas y adolescentes entre 8 y 15 años, que trataba de demostrar o analizar cómo influía el aislamiento por COVID en los niños. Incluyó niños que, digamos, más de la mitad habían estado en contacto con sus amigos durante el tiempo de aislamiento, y además encontraron que un porcentaje intermedio podía seguir realizando sus deportes, hobbies de manera normal, un porcentaje, más o menos la mitad, continuaba realizándolos, pero en menor medida, y un porcentaje relativamente menor continuaba realizándolo de manera normal. Teniendo en cuenta eso, los resultados mostraron que el 52% de los chicos tenían niveles normales de ansiedad, digamos, y el 48% restante presentaba algún tipo de anomalía, por así decir, en sus niveles de ansiedad. De ese porcentaje de chicos que presentaban anomalías en la ansiedad, existía un porcentaje relativamente alto que necesitaba intervención inmediata en su estado mental. Y las razones por las que presentaban ansiedad, las más comunes, era la ansiedad por separación, más que nada, digamos, de los familiares, o sea,
familiares, abuelos, tíos que tuvieron que dejar de ver por el aislamiento, de los amigos por dejar de ir a la escuela, las profesoras por las clases virtuales, todo lo que mencionaba antes mi compañera. Otra razón era la fobia social, porque bueno, en ese momento había mucha incertidumbre, no se estaba muy seguro de cómo afectaba el virus, las noticias que tenían muchas cosas negativas, los padres se ponían nerviosos, los niños también, entonces todo eso generaba como una fobia que aumentaba su ansiedad, más porque quizás a muchos no se les explicaba del todo, porque como son niños y al estar desconcertados empeoran las cosas. Y bueno, y en menor medida la ansiedad se veía afectada por temores, por lesión física, pánico o problemas obsesivos compulsivos. En conclusión, por todos estos estudios que encontramos, no rechazamos la hipótesis porque podemos ver que existe una tendencia alta a manifestaciones de ansiedad por parte de los niños, por todo eso que se nombraba, por el aislamiento, el cambio de rutina, el distanciamiento, todo eso contribuyó de manera muy vista en los niños, que si me pasan a la siguiente diapositiva, encontramos varias noticias también que, digamos, apoyan esto que estamos tratando de decir en la hipótesis, de que se vio bastante esto de cómo la pandemia afectó a la ansiedad, a la salud mental de los niños. Bueno, nuestra conclusión sobre este caso fue respecto a que detectamos como si fuese una falta en cuanto a lo que es la prevención primaria y la educación de la salud hacia la población respecto a lo que es la alimentación saludable, y también que durante la pandemia de COVID-19, que provocó que nos tuviésemos que aislar en nuestros hogares por la cuarentena, también llevó a que se agravaran estas situaciones de sedentarismo y mala alimentación, que eran problemas que ya venían de antes en muchas ocasiones. Por lo tanto, estas consecuencias de estos estilos de vida, de sedentarismo y mala alimentación, se hicieron más notables ahora con la pandemia. Además también el estilo de vida inactivo que llevamos por esto de la pandemia puede ser causa de muchas enfermedades crónicas y también aumentar todos esos sentimientos de depresión y ansiedad que explicaban mis compañeras anteriormente en las hipótesis por el hecho de estar encerrado y no poder salir. Además también hay un rol fundamental que ocupa el Estado en todo lo que es la salud de la población, que es donde se van adoptando en sus legislaciones leyes como la de etiquetado frontal, que explicaba mi compañero, asistencia psicológica y muchas más que también son herramientas que pueden afrontar los problemas que tiene la población y que ha adquirido durante toda esta pandemia. Bueno, muchas gracias. Muy buena presentación, chicos y chicas. Yo no voy a hacer muchas preguntas ni nada porque soy la tutora, pero le dejo acá a mis compañeros a que puedan ser más objetivos con este grupete. Bueno, Estuvo buena la felicitarlos. presentación. Estuvo muy buena la presentación, muy completa. Sin duda que se ve a lo largo del año cómo todas las presentaciones van mejorando mes a mes, caso a caso. Así que bueno, felicitarlos por eso. Simplemente volver a ver las hipótesis y para comparar con el otro grupo, no porque la comparación, digamos, para ver si alguien estuvo mejor que otro, no, directamente la comparación nos ayuda a reflexionar acerca de la construcción de hipótesis. No, esto no es ninguna competencia, sino que es una forma más de aprendizaje. Como decimos siempre, la fase 4 es un espacio de aprendizaje más. Construimos el conocimiento entre todos o entre todes y por eso les pido que vayamos a las hipótesis. A ver.
Las dos Este grupo, primeras... viste que este las grupo dos, también trabajó los temas, Adri, viste que sí, trabajaron los temas y después fueron desglosándolos y que se quedaron muy bueno eso. con un problema. Fíjense, en la hipótesis tiene buena horizontalidad y demás, y acá sí pusieron aumenta el riesgo de desarrollar cuadros más severos. O sea, acá sí se puede aceptar, porque si no diría en los pacientes con sobrepeso que transitan COVID, tienen cuadros más severos. Entonces ahí sería parcialmente aceptada. Acá, como ponen aumenta el riesgo de desarrollar cuadros más severos, está aceptada, digamos, porque no es en todos los casos, sino que en algunos. Perfecto, esta hipótesis está bien. La segunda, fíjense, lo mismo, posibilidad de tener obesidad. El sedentarismo aumenta la posibilidad de tener obesidad debido a la falta de gasto calórico. Está bien también porque hablan de posibilidad. Si dijera el sedentarismo provoca obesidad debido a la falta de gasto calórico, sería parcialmente aceptada. ¿Se entiende? Esto resaltando el tema de la posibilidad. En la 3, en la hipótesis 3, ahí ya, fíjense este detalle, son detalles, pero que hacen a la evaluación, la falta de fibras y agua en su dieta. Decimos siempre que las hipótesis deben ser generales, y ustedes acá plantean en su dieta, en la dieta de Andrés. ¿Cómo sería la hipótesis para que sea general, digamos? La falta de fibras y agua en la dieta provocan dificultades en el tránsito intestinal. En la dieta de todos. Me estoy quedando sin batería. Aguárdenme un segundo. Ah, bueno. Ahí estoy. Nuevamente. Pasemos a la 4. En la 4 también vuelven a poner en su organismo, digamos. O sea, en su vida, claro. En su vida, en su organismo, qué consecuencias tiene en su vida diaria. La pregunta sería, ¿qué consecuencias tiene en el cotidiano la constipación regularmente? La constipación causa estrés e incomodidad en la vida diaria de las personas, generando secuelas a futuro. ¿Se entiende? En el organismo. Son pequeños detalles que hacen a la construcción de hipótesis. Nosotros estamos cada vez más, este es el último caso, hilando finito. ¿Sí? Pasamos a la hipótesis 5. La hipótesis 5, cuando la propuso, creo que era Geda Junco, la leyó directamente la hipótesis y pasó no me dio tiempo a leer, digamos, la hipótesis bien. Dice, en países con ley de etiquetado frontal disminuyeron los problemas de salud debido a que la población cuenta con más información. Bueno, esa es una hipótesis general, digamos, ¿no? En cuanto a la hipótesis 6, dos cositas en la 6. Fíjense la pregunta, ¿cómo influye la pandemia en este tipo de situaciones? ¿En qué tipo de situaciones? En la pregunta tiene que hablar de la situación de ansiedad, o sea, Andrés tiene ansiedad. ¿Cómo influye la pandemia en la ansiedad? Digamos, sería la pregunta, porque si no hacemos, ponemos el tipo de situaciones, pero no sabemos qué tipo de situaciones, ¿se entiende? El aislamiento prolongado debido a la pandemia contribuye a un agravamiento en su caso de ansiedad. Ese su lo tendríamos que sacar acá también y poner el aislamiento prolongado debido a la pandemia contribuye a un agravamiento en la ansiedad en general.
digamos, o sea, como para que sea una hipótesis general. ¿Se entiende? Les agradezco la paciencia que me han tenido y la idea es ir mejorando la construcción de hipótesis. ¿Sí? Gracias. Ahora podríamos preguntarle al otro grupo que no expuso el caso si tienen alguna hipótesis que no haya sido contemplada o haya sido mostrada en los dos grupos que pusieron el caso hoy. Si quieren compartir. Puede que sea difícil, puede que hayan abarcado casi todos los temas. Estos dos grupos en la presentación del caso, a lo mejor pudo haber y quieran compartirlo. Nosotros por ahí tenemos una hipótesis que habla sobre la tensión arterial. No sé, creo que no lo nombraron. Si quieren podemos compartir eso. Bueno. Ahí comparto pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno. Acá, bueno, la hipótesis dice, lo que sabemos es que Andrés tiene una tensión arterial de 120/80 milímetros de mercurio. Lo que no sabemos es cuál es el valor promedio de tensión arterial en niños entre 7 y 10 años. Como hipótesis colocamos la tensión arterial normal en niños entre 7 y 10 años se encuentra entre 90 y 60 en valores de 90 a 60 milímetros de mercurio. Como objetivos, conocer los parámetros normales de tensión arterial en niños y materia integrada APS. La hipótesis. Vamos. Esa de ahí arriba era. No, la otra, esa. No la veía, no estaba presentada. ¿Querés contar vos, Camino? No, está bien, es lo que hice y lo que investigué. Bueno, la hipótesis la rechazamos. Acá está la tabla que utilizamos para rechazar la hipótesis. Bueno, como conclusión, en el caso de los niños y adolescentes, que dice acá, los valores normales de tensión arterial se van a establecer en rangos según la edad, de los percentilos de talla, peso y demás, y los valores normales se van a encontrar siempre por debajo del percentil 90. Bueno, y tuvimos en cuenta esta tabla para calcular los valores normales de tensión arterial. Bien, muchas gracias. Bueno, espero que hayamos podido como repasar un poquito estas sugerencias que hemos hecho los tutores, ¿sí? Para prepararnos para el parcial, que es en solitario, ¿sí? Entonces, recuerden que todas las observaciones que hicimos los tutores no son en forma personal ni nada, sino que para que podamos aprender y poder, en este caso, surfear bien el segundo parcial, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Maru, una palabra de mi parte. También mencionar al grupo anterior, el muy buen desarrollo. La verdad que se metieron en una profundidad súper interesante y aplicaron mucho de lo que pudieron verse en el mini taller. Así que, y se arriesgaron también a meterse en ciertas líneas lógicas dificilongas de poder como llevarlas adelante o investigarlas, y no se achicaron y se metieron. Así que mis felicitaciones también. Sin mencionarles nada más que respecto al diagnóstico de obesidad y sobrepeso en la infancia, no es como en adultos, que hay como una tabla que dice de tal número a tal número es leve, de tal número a tal número es grave, sino que se trabaja también con tablas de percentiles de índice de masa corporal, que es importante que lo tengan en cuenta, que hay dos, uno del CDC y otro de la OMS. Actualmente se están usando los de la OMS, y justo se puso en este caso un valor limítrofe que depende qué tabla
uno use podría ser interpretado como sobrepeso o como obesidad. Así que tenganlo en cuenta eso, que no es como en los adultos, que está este cuadrito en donde uno se pone de esa manera. Y respecto al grupo que compartió una hipótesis diferente tal cual, hipertensión o tensión arterial no había aparecido en la comparativa de los dos grupos, un único señalamiento nada más, genial que hayan podido traer las tablas de la SAP, que es de triple entrada, también se trabaja por percentilos en tensión arterial infanto-juvenil, pero yo creo que esa línea argumental que trabajaron es mi aporte, por lo menos. Yo suelo sugerir que no se trabaje dentro de una hipótesis, sino que es como una especie de investigación previa que solemos llamarlo como glosario o tablas, en donde cuando uno se va metiendo y va leyendo y aparece esta pregunta, por ejemplo, ¿esta presión es normal en la infancia? Uno puede armar una hipótesis, pero una especie de hipótesis andamio, que no bien se contesta, que dice, sí, es normal, no es normal, ya está, y uno sigue adelante. Después uno se podrá preguntar por qué esta presión es anormal. Eso sí se genera como otro tipo de hipótesis. Vale la pena mencionarlo eso porque a la hora del examen tengan en cuenta que este tipo de línea argumental, como los que presentaron, que tiene que ver con definiciones y con tabla, tiene como una jerarquía menor, porque no son verdaderas hipótesis. Son trabajos como de definiciones, básicamente. Ese es el aporte que quería traerles. Bien, gracias Fede. Bueno, si les parece a mis compañeros, podemos pasar al trabajo de campo. Bueno, comparto pantalla yo de nuevo. Mientras van el grupo compartiendo, también quería ir compartiéndoles a todo acá el plenario, pero sobre todo a vos, Mar, o Adrián, qué contento me pone ver el nivel de precisión que va teniendo los grupos, ¿no es cierto? Como dijiste vos, Adrián, que se nota la diferencia entre ese primer caso 1 que hemos tenido y miren cómo afilaron el lápiz, se han puesto precisos. Fantástico, eso, ver esto a esta altura del año me llena de orgullo. Sí, la verdad que sí. Hermosos recorridos. Bueno, ¿comenzamos? Sí, por favor. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Buenísimo. Vamos a el trabajo de campo, es del caso 5 de Andrés. ¿Podrían pasar a la otra diapo? Bueno, el contenido va a ser el primero, un análisis de los alimentos. El segundo va a ser de la ley de etiquetado frontal. El 3 de publicidades. Y el 4 de los impactos de la pandemia sobre los hábitos alimentarios. El primero, que es sobre el análisis de los alimentos, primero decidimos comparar sobre estas dos bebidas del jugo Tang y la Coca-Cola, ya que el jugo Tang es una opción económica de una bebida dulce. Y dentro de la información nutricional, estos dos productos contienen elevado contenido de azúcar. El jugo Tang contiene jugo de naranja deshidratado, vitamina C, ácido cítrico con sabor a naranja, citrato de sodio, que es un regulador de acidez, edulcorantes y colorantes, que dentro del colorante se descubrió que uno de esos es el dióxido de titanio, que a largo plazo produce cáncer de colon. Este jugo Tang tiene muchos ingredientes, por lo que el grado de multiprocesados es mayor. El producto se ofrece como bajo en azúcar, pero es el primer ingrediente que se lee en el envase y es el que más abunda. Contiene colorantes y aditivos que son perjudiciales para la salud.
Y del otro lado, la Coca-Cola también contiene azúcar, cafeína y ácido fosfórico, que son comunes igual en todos los refrescos gasificados. También el ácido fosfórico que contiene funciona para que el cuerpo tolere la excesiva cantidad de azúcar que se ingresa, ya que esta bebida contiene alto contenido de azúcar, lo que esto provoca un aumento de insulina, y si se ingiere seguido provoca la acumulación de grasa, y por lo tanto esta bebida es propensa al aumento del peso. Por otro lado, la cafeína lo que hace es elevar la presión sanguínea e impide el descanso y genera en el organismo la producción de dopamina, estimulando el centro de placer del cerebro, haciéndola adictiva. Aunque las dos bebidas son muy similares en su contenido, la ventaja del jugo Tang es que si no lo preparas muy concentrado, no se aportaría mucho azúcar, pero de igual manera no son buenos para la salud. Pero vendría a ser una comparación como el menos peor. Bueno, ¿se me escucha? Re bajito te escuchamos. A ver si se escucha Ahí está mejor, Mariana. Ok. Otro de los productos que quisimos como comparar fueron las galletitas, que también son como productos que fácilmente los niños consumen. Es una de las categorías de alimentos de más consumo en la niñez. Comparamos una galletita que es la Oreo, que se consigue fácilmente en un kiosco en un supermercado, y comparamos otra que se llama Cookies, que es de Cachapaz, que está como más en venta en góndola, tipo en dietéticas y en lugares que están más asociados con alimentos como más saludables. Analizando ambos productos, en realidad, viendo la cantidad de ingredientes que tienen, podemos decir que se trata de alimentos ultraprocesados, porque a mayor cantidad de ingredientes, esto ya nos da un indicio de que es un alimento que tiene un procesamiento mayor, que tiene evidentemente también por la durabilidad que tienen ambos, ya estamos hablando de productos que tienen mucha cantidad de conservantes. Y en general, más allá de las diferencias en el marketing de cada uno, que uno está vendido como más orgánico, como desde un lugar más saludable, ambos están basados en productos que no son buenos para la salud, y lo más importante de ambas galletitas es que tienen algo que se conoce como el producto mixto de estimulación del centro del placer del cerebro. ¿Qué es esto? Es la combinación de azúcar y grasa. ¿Qué es lo que hace que, si bien la porción, por ejemplo, podría ser relativamente como tolerable para el cuerpo en cantidad de azúcar, sodio y todo eso, la porción termina siendo una mentira, porque una porción más o menos aceptable de galletitas Oreo, que en realidad sería casi como para comer muy de cuando con un postrecito o algo así, es solamente de 3 galletitas. Con lo cual, estamos hablando, claro, que esta combinación de azúcar y grasa hace que ya a nivel cerebral se provoca algo que es, no puedo parar de comer esto, es imposible. O sea que es una mentira esto de la porción también. Eso por un lado. Después, algo interesante en los productos es que los dos contienen sodio, y si bien la porción de sodio es, por ejemplo, creo que era algo como 5 gramos la permitida, y ambos te lo ponen en 4, no recuerdo bien la numeración, pero era como ahí al límite, estamos hablando siempre de esta porción de 3 galletitas. Y todos sabemos que cada vez que, creo que todos los presentes hemos abierto un paquete de galletitas Oreo o algún tipo de eso, es prácticamente imposible porque se produce algo, claro, a nivel cerebral. Y después, bueno, en realidad otra cuestión por ahí importante, ¿no? A comparar,
es esa cuestión de entender que en la naturaleza no existe la combinación. Que cuando uno come una manzana sabe que está consumiendo azúcar, que cuando consume unas almendras mayoritariamente está consumiendo grasas saludables. O sea que todo esto que ya es combinado, cuando ya aparecen más de 7 o 8 ingredientes, ya estamos hablando de algo que no es tan saludable. Y después con respecto a los ingredientes y los conservantes serían, o los aditivos, perdón, porque hay dos categorías. Una son los ingredientes y otra sería todo lo que es la parte de aditivos y todo eso. En la galletita Oreo, por ejemplo, hay uno de los colorantes, que es el colorante carmín, que tiene un nivel de toxicidad. Hay una página donde uno puede ingresar y colocar el nombre del conservante, y nos tira, digamos, directamente el nivel de toxicidad. Y el colorante carmín tiene un nivel de toxicidad alto. Así está directamente si uno lo busca. Porque, ¿qué sucede? El colorante carmín, que es lo que justamente le va a dar como el color ese tan característico a la galletita, debería obtenerse de manera natural. Pero en esta cuestión, ¿no?, de la venta, el procesamiento y esta cuestión de tener que generar masa en masa, habitualmente este tipo de conservante en la industria alimentaria es obtenido de una manera sintética. Y esto trae grandes problemas. Por ejemplo, en el caso de los niños puede justamente potenciar la hiperactividad, puede traer, por ejemplo, en algunos estudios con ratones se ha comprobado que tienen crecimiento, en conejos aumenta el tamaño del vaso, y todo esto está en este producto que uno consume o pone en la mesa con su familia, en los niños, en una merienda. Y después porque en realidad, bueno, fuimos desglosando en el trabajo de campo todos los conservantes, el ácido cítrico, el acidulante, el bicarbonato de amonio, como varias cuestiones, pero por ahí nos pareció esto interesante en el caso de la Oreo, hablar de que estamos ante la presencia de un aditivo que tiene un nivel de toxicidad alto, en grandes cantidades, obviamente. Y después, como para finalizar, con respecto a la Choco Kit, que se la ofrece desde un lugar como más saludable, porque tiene una línea integral, en realidad tiene algunas falencias en los detalles. Habla de azúcar, por ejemplo, que tiene azúcar, pero solo dice que es orgánica, no dice si es un tipo de azúcar más sabor o algún tipo de azúcar más saludable. El aceite de girasol alto oleico, eso ya suena como que es súper saludable, y en realidad otra opción de mejor calidad sería, por ejemplo, un aceite de oliva extra virgen. Pero eso ya, con toda esa cuestión bien marketinera, ya te suena a saludable. Y después dice el cacao en polvo. El cacao en polvo, que eso está bueno tenerlo en cuenta, para que sea como saludable a la hora del consumo, tiene que tener un porcentaje de 70% o más de cacao para que estemos consumiendo algo que sea beneficioso. Y en este producto, que bueno, ahí si esto no lo detallamos, no se especifica cuánto por ciento de ese cacao en polvo. Nombran la sal marina, por ejemplo. Sal marina suena como que es más saludable, y puede ser que sea menos procesada, pero tanto la sal marina como la sal común de mesa o la sal del Himalaya, por ejemplo, ambas, todas en realidad, tienen el mismo porcentaje de sodio. Y nosotros de lo que nos tenemos que cuidar a nivel salud es de cuánto sodio consumimos al día o no, por ejemplo. O sea que es una trampa. Es sal marina, que suena como más, y en realidad el porcentaje de sodio que vamos a consumir es el mismo. Una es menos calórica que la otra, eso es verdad, es la Petit. Por ahí podríamos consumir un poquito más de cantidad de galletitas, y la otra no. Pero en general lo ideal es algo que uno pudiera hacer, que no dure arriba de la mesada más de 2 o 3 días, eso sería lo natural. Así que bueno, es como un análisis así medio general para ver, ¿no?, las trampitas de algunos alimentos que parecieran ser más saludables y los otros que directamente, ya al leerlos nos damos cuenta que tiene ingredientes súper nocivos.
Bueno, lo que sigue ahora es el proyecto de ley del etiquetado frontal, que quizás muchos lo hayan escuchado porque se estuvo hablando mucho este último mes. Pero bueno, igual vamos a hacer un mini resumen de lo que se trata. Actualmente se está tratando en Argentina, como dijo un compañero anteriormente, en otros países ya está aprobada y se está llevando a cabo, se está cumpliendo. Y acá cuenta con media sanción de lo que es el Senado y próximamente será tratada en lo que es la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué es lo que busca esta ley? Lo que está buscando es prevenir lo que es la malnutrición, porque en Argentina se han hecho encuestas y estas dieron resultados que el 61% de la población tiene un exceso de peso. Este proyecto está dirigido a lo que es los fabricantes, envasadores, que lo que hacen es comercializar sus productos en todo lo que es la República Argentina. En cuanto a su objetivo, lo que busca este tratado es informar a todas las personas sobre lo que están consumiendo, porque la mayoría de las personas no entienden lo que las etiquetas actuales traen. Estas etiquetas se encuentran en la parte de atrás de los productos, con una letra pequeña, con palabras que quizás muchas personas no entienden lo que es, y por lo tanto no entienden o no saben lo que verdaderamente están comiendo. Entonces, la idea es que en el frente del producto haya un octógono negro, como se ve en la foto, que tenga un borde blanco con letras blancas, y lo que va a decir es advertir si el producto tiene exceso en grasas, en sodio, en azúcares o en grasas saturadas, y en caso de contener edulcorante, va a tener un cartel de precaución para que no se le recomiende a lo que son los niños. Los valores máximos también se van a tener que cumplir, como decía mi compañera, muchas veces están al límite y es en pequeñas proporciones, en pequeñas porciones, como en las Oreos, que son solamente en 3. Entonces, esta ley exige que se respeten los valores de los distintos componentes y también trae consigo ciertas prohibiciones hacia las marcas y los productos, como por ejemplo que no esté patrocinado por sociedades científicas, que no haga publicidad que esté dirigida hacia niños, ni que incluya personajes animados, dibujitos, deportistas, o que prometa obsequios, premios, que son estrategias que son muy utilizadas por distintos productos, por ejemplo las papas Lay's o la Coca-Cola, que es por ejemplo patrocinada por Leo Messi, o que traen publicidades de participar y te ganas un viaje a Caribe o ciertos productos electrónicos, con el fin de incitar al consumo, ¿no? Uno quiere participar, obviamente, y así aumenta también el consumo de estos productos. Bueno, y este proyecto es apoyado por ciertas organizaciones, como por ejemplo UNICEF o la Organización Panamericana de la Salud, pero hay cierta discusión sobre la misma, porque hay quienes defienden la ley así, tal cual está propuesta, y hay otras que dicen que debería ser modificada en ciertas partes. Por ejemplo, leímos sobre una nutricionista que su opinión era que si quisieran informar verdaderamente con esta ley, pondrían, por ejemplo, por cuánto se excede en grasas, porque no es lo mismo un exceso de 10 gramos en grasas que de 150. Hay otras personas que están de acuerdo, otras que no, otras que le parece que no es relevante en este momento que estamos pasando actualmente. Pero bueno, en conclusión, el objetivo es bueno, es claro y incluye como a todos. Lo que busca es informar a todas las personas de forma más clara y no tan específica, no solamente a un grupo que entiende sobre qué es el sodio, qué efectos tiene y demás, e informar sobre lo que verdaderamente están consumiendo, y que así las personas puedan elegir qué consumir, siendo conscientes sobre qué está hecho, y no caer en esto de que uno compra capaz una cereal mix porque piensa que es sano, que es light, porque el empaquetado es bonito
o tiende a parecer saludable, pero si lees verdaderamente de qué está hecho en la letra chica, no es tan así. Así que bueno, es una ley que tiene algunas cuestiones a observar, a analizar y debatir, pero en general consideramos que el objetivo está bueno. Hola, ¿se escucha? Sí. Bien. Bueno, ahora continúa el análisis de propagandas, que sería el tercer punto. Lo que vamos a ver acá es la propaganda de Nesquik. Se pueden ver, bueno, esta propaganda ahora la va a analizar una compañera, pero lo que vamos a poder ver en los dos videos es que se ven niños que están felices, sanos, jugando, saltando, sonrientes, y así se ve cómo desde pequeños se incentiva el consumo de ultraprocesados y cómo se los maquilla, haciéndolos ver no solo ricos, sino que también nutritivos y súper necesarios en el día a día. ¿Bien? Se puede ver cómo se usan colores, dibujos animados, canciones, para que a los niños se les quede grabada en la cabeza adulto. Bien, en el siguiente video van a poder ver el de Dame más chocolinas que sigue. Van a poder ver lo que les estoy diciendo. Creo que a todos una partecita se nos habrá quedado grabada en algún momento. Y se los demuestra como productos necesarios para el crecimiento adecuado del niño. Y a tal punto que los padres los compran como parte de la canasta básica. Bien, mi compañera ahora va a analizar el video de Ahí se cortó, no Bueno, escucho ¿se yo. me escucha? Ahí está. Bueno, el video, no sé si los demás lo escuchan, pero no se escucha ahora. No, no. Bueno, nada, como dijo mi compañera, cuando lo vimos a simple vista nos dimos cuenta de que tenía el personaje animado, ese característico del Nesquik, y que en el mismo video, en la misma publicidad, nos están diciendo explícitamente que son necesarios en la mesa de nuestros niños y nosotros mismos también. Y bueno, esto como que son necesarios para que crezcan bien, para que estén bien nutridos. Y bueno, es más, ahí dice menos azúcar, pero la cantidad de azúcar que tiene igual es un montón. Si nos fijamos bien en los ingredientes que tiene, son muchísimos, están llenos de conservantes. Tienen la etiqueta esa que dice que tiene vitamina D, zinc, hierro, puede decir todo eso, pero no dejan de ser, si nos consumimos en grandes cantidades, como nos dijo mi compañera anteriormente, perjudiciales para la salud, porque tienen todos estos ingredientes ocultos en letras chiquititas, que son, no los vemos y con la propaganda misma nos hace creer a todos, y lo tenemos bien grabado, que tiene que estar en la mesa cuando en la merienda, el desayuno a los niños. Y dice que todos los días tenés que empezar revolviendo para tener un buen día, para que el nene crezca fuerte y sano y todo, sea feliz, juegue. Entonces, bueno, eso como que nos dimos cuenta de eso, que tiene, como dijo mi compañera, muchos colores. El personaje que hace que para los niños sea muy atractivo. Entonces también tal vez si uno no se los quiere dar, el niño lo ve y dice, yo lo quiero, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y también lo del sonido alegre lo creemos como algo como que está casi que implícito ahí, despacito, suavecito, mientras él habla, está ahí que nos genera esa musiquita como felicidad, ¿no? Como todo positivo, así, se mete en la cabeza, tanto de los niños como nuestra, ¿no? Y bueno, ese es el análisis que hicimos del Nesquik, que nos dice explícitamente que es totalmente necesario para su nutrición. Nos pareció como súper impactante eso. Pero bueno.
Bien, y en este que yo les comentaba de dame más chocolinas, no sé si se escucha el audio. Está bloqueado el audio, fíjate ahí en el ¿Puedo? inicio del video. Ahí Sí, ves, ahí. a ver si se escucha ahí, díganme. Ahora sí. Bueno, podrán ver que es una canción conocida, le cambiaron la letra para que sea muy pegadiza, creo que muchos la hemos cantado, así como también la de Productos Marolio, la de Productos Arcos. Es más, actualmente también se está utilizando en las propagandas de Arcor, en los diferentes productos de Arcor, ¿a quién? A Franchella y a Darío Lopirat. Eso también se busca prohibir con la ley, ¿sí? También se busca prohibir el tema de que aparezcan animalitos y cosas así que llamen tanto la atención, para que el niño no tienda a quererlo, a desearlo, y que el padre no lo quiera comprar, ¿no? Lo que podemos ver también acá es que se incita a la compra masiva para diferentes usos, no solo los niños, sino que también los padres. Porque cuántas veces los padres, qué sé yo, la madre está en media tarde y dice, me voy a hacer una chocotorta. Ahí va a comprar la chocolina, a comprar el dulce de leche, te hace una chocotorta, ¿viste? Entonces, eso es lo que se está buscando también evitar con la ley de etiquetados. Bueno, ya entonces como último punto nos queda hablar sobre los impactos asociados a la pandemia de COVID-19 sobre los hábitos alimentarios de la población argentina. Nosotros elegimos dos artículos de investigación para compartirles, y bueno, el primero de esto es los efectos de la cuarentena por coronavirus en los hábitos alimentarios en Argentina. Este artículo de investigación fue realizado por 3 mujeres que eran representantes, en el caso de la primera, del servicio de alimentación de un hospital en la provincia de Chaco, y en el caso de las dos últimas, formaban parte de un centro de investigación y de estudios que era dependencia del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Como parte de los objetivos de este trabajo era analizar el consumo alimentario durante el periodo de cuarentena. Los participantes eran adultos mayores de 18 años de cualquier lugar de la República Argentina, y el método usado consistió en la realización de encuestas en formato online, es decir, de estos formularios de Google. Uno para la población, o uno estaba destinado para la población que consumía carne, y el otro para la población vegetariana. Los cuestionarios incluyeron preguntas de opción múltiple sobre características sociodemográficas, como el caso de la edad, del género y el lugar de residencia. También incluyó el tema del peso, la talla, lo que sería antecedentes en el caso de si se tuvo o si se cursa por alguna enfermedad crónica, pero de manera más específica el tema de los hábitos alimentarios y si la persona encuestada percibía que había ocurrido un cambio en esto durante la pandemia. Las encuestas entonces tuvieron una participación de 2.518 personas, de las cuales 2.201 eran personas que consumían carnes y 317 personas vegetarianas. Como resultado se obtuvo que aproximadamente el 80% de estos encuestados reconoció que la pandemia había afectado su alimentación y también había afectado la realización de ejercicio de estos.
Por medio de la obtención de datos como el peso y la talla que les había mencionado, se logró sacar lo que era el índice de masa corporal, y como resultado se obtuvo que en el caso de las personas vegetarianas, un 68% de esta población estaba en normopeso, 17% se encontraban en sobrepeso, y después un 9% estaban en bajo peso. Mientras que en el caso de las personas que consumían carne, 55% se encontraban en normopeso, 27% en sobrepeso, y después un 10% de estos estaban en una obesidad grado 1. Otro de los resultados es que los encuestados expresaron que comían por ansiedad o por estrés también, que era debido al mismo encierro y a la misma pandemia que generaba esto en ellos. Y por último, también estos resultados en relación a esto del encierro y la pandemia, que en cierta medida se podría, quizás se pudo haber llegado a pensar en ese momento de que más tiempo en casa, quizás mejor calidad en los alimentos que se consumen. Los resultados de la encuesta demostraron que había sido totalmente lo contrario. Se había visto un aumento en lo que era el consumo de harinas, de golosinas, de gaseosas y de alcohol, mientras que había habido una disminución en el consumo de las frutas y verduras. Así que en sí, como conclusión de este artículo de investigación, fue que a pesar de los beneficios en sí que trajo la cuarentena o el aislamiento, en el caso de reducir los contagios por el tema de COVID, se vio que por otro lado esto generaba ansiedad, estrés, depresión en las personas, los cuales eran factores que en sí estaban asociados a este estilo de alimentación poco saludable. Bueno, para ir terminando, también leímos un paper que hablaba de los hábitos saludables en los estudiantes universitarios de medicina durante el aislamiento. Es un estudio que se realizó, la realizaron profesionales del Hospital Sbarra de La Plata, acá en Argentina. Para hablar un poco de esto, vamos a citarnos o situarnos en 4 puntos importantes. El primero trata el exceso de peso. La mayoría de los estudiantes que participó en estas encuestas notó un aumento de peso durante la cuarentena, más que nada debido a la disminución de la actividad física, debido a que estuvimos mucho tiempo encerrados y por ahí se complicaba un poco hacer actividad física en nuestra casa, pero también a la ingesta de alimentos o bebidas que por ahí no solían consumir con tanta, tan habitualmente. Se habló también un poco de las causas, que es el segundo punto que vamos a nombrar. Las causas principales de este aumento de peso mediante esta encuesta eran el picoteo entre comidas, esto de que por ahí estamos todo el día en casa, entonces bueno, vamos picoteando, el consumo de porciones un poco más abundantes que las normales también, y también algo muy importante es el salteo de comidas, que está íntimamente relacionado también con el cambio de horarios que tuvimos debido a la pandemia y al aislamiento, que bueno, lo voy a nombrar ahora también. Otra de las causas también más importantes que me nombró mi compañera fue la ansiedad y el aburrimiento. Esta cuestión de tenernos encerrados tanto tiempo generó en la mayoría de los estudiantes, según esta encuesta, un aumento en los porcentajes de ansiedad que, bueno, claramente impactó sobre tanto la alimentación como el propio estudio o el desempeño académico de estos estudiantes. También en el estudio se habla sobre los horarios y se plantea cómo el aislamiento produjo una serie de cambios. De hecho, la mayoría de los estudiantes comenzaron a acostarse más tarde, se quedaban estudiando más que nada de noche, y al acostarse más tarde todas sus comidas tal vez se salteaban, o preferían comer algo rápido y demás, que también eso es propio del estudiante, pero bueno, el aislamiento como que fomentó aún más todos estos hábitos. Por otro lado, el punto número 4, que es un punto positivo, se podría decir, según esta encuesta, el consumo de alcohol en estudiantes fue menor, mucho menor, que en el caso de si no hubiese existido el aislamiento, disminuyó mucho el consumo, y bueno, podría ser un punto a favor o importante para resaltar en este caso.
Bueno, como resultado también lo nombré recién, el aislamiento trajo consigo entonces un aumento de peso, modificaciones en los horarios, ya sea de sueño, de estudio, a pesar de que dormían bien, la mayoría de los estudiantes, como dije, se acostaban muy tarde y eso tampoco es bueno para nuestro cuerpo, que también trajo consigo la ansiedad, el aburrimiento, que a su vez es como un ciclo sin fin, ¿no? Ansiedad, comer más, dormir menos, y es un ciclo que nunca se termina de cerrar. Además de que, bueno, no estamos en contacto con nadie más que con nuestra familia, que es por ahí un punto muy importante, que trajo consigo también efectos sobre el desempeño facultativo, ya que se notó que la mayoría de los estudiantes como que disminuyó su desempeño académico. Bueno, por último la conclusión, no sé si está Lucas. No, dijo que no le anda bien en internet. Sí, Bueno, ahí Lucas está diciendo que tiene lluvia en el lugar donde vive. Bueno, le contamos un poco lo que pudimos plantear como conclusión. Al desarrollo de este trabajo planteamos que la alimentación es la base de nuestra salud y la salud no solamente física, sino también es muy importante la salud mental, la salud sentimental. Y bueno, muchas veces en la medicina nos olvidamos de esta base o de plantear a la salud como un todo y no solamente como la salud física. Bueno, acá Lucas agregó una frase de Hipócrates que dice que nuestra medicina sea nuestro alimento y que nuestro alimento sea nuestra medicina, más que nada relacionado con el tema de alimentación, que fue lo que pudimos plantear hoy. Y bueno, también hablar un poco de la pandemia, cómo es importante que ahora en la pandemia se plantee esto de comer bien, tratar de no saltear comidas, siempre que se pueda hacer ejercicio y si podemos salir de casa mejor para romper con este ciclo que nombré recién y bueno, y llevar una vida más sana y nutritiva. Y por último, les dejamos una frase que nos pareció linda para compartir el último día, que dice, eres lo que aprendes en tiempos difíciles. Así que bueno, eso es todo. Estoy copiando la frase. Ay, perdón. ¿Quiere que lo comparto de Ay, nuevo? me la acordé. No, me la Ah, acordé. bueno. Qué lindo trabajo de campo que hicieron, ¿no? Felicitaciones. Buenísimo, porque no solamente se abocaron a las consignas que les habíamos acercado, sino que fueron un poquito más allá con estos estudios relacionados sobre hábitos saludables en la población y después específicamente en los estudiantes de medicina. Muy, muy buen trabajo de campo, chicos, realmente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, profe. Ya voy abandonando las Oreos. No sé, en realidad es una metáfora, pero sí creo que he tenido años y años y décadas de Nesquik de chico. Así que sí. Algo de todo esto todavía debe estar pululando. Por supuesto. Esta semana yo voy a compartir una figurita. Esta semana salió, a ver, no sé si lo ven. A ver, todavía no lo veo. Sí, profe, se ve. Ah, mirá. A ver, acá. El payaso de McDonald's, ¿no? el cosito de Bimbo, Sí. el tigre de las cereales, El huevito de Kinder y el conejo. ¿No? Cometieron, y dice, cometieron crímenes contra niños y niñas y adolescentes, ya los descubrimos, ahora están en problemas, ¿no? Me resultó muy graciosa esta imagen que se compartía en las redes sociales para, bueno, empujar a ver si la semana que viene, de una vez por todas, hay quórum en la Cámara de Diputados y se sanciona la ley, ¿no? De los ultraprocesados. Pero bueno, me resultó muy gracioso estar ahí, todos esos animalitos, dibujitos, ¿cómo se llama? En el fondo de supuestamente una comisaría en Estados Unidos. Acá no se usa eso, pero, ¿no? Y le sacan las fotitos. Sí, la verdad que, bueno, quería compartirles no a Maru y no a Adrián, que ellos no escuchen, algo que para el resto del plenario, que a mí también me llena de orgullo que
veo en los trabajos de ustedes, sobre todo tanto en los del caso clínico como en el trabajo de campo, trabajos que hicieron tanto Quintana como Cattaneo, que ustedes no sé si se dan cuenta de eso, pero que lo tienen incorporado y fueron trabajos muy fuertes que hicieron ellos en la cátedra, como por ejemplo, poder trabajar los temas primero, para después jerarquizar problemas. Eso es una cosa que nos enseñó Adrián, que lo trajo él y nos resultó fantástico, porque nos costaba un montonazo a nosotros los docentes poder explicar la diferencia entre un tema y un problema, y Adrián trajo esta tecnología didáctica que la empezamos a usar y creo que ha traído como claridades, así que en ese sentido, gracias a Adrián, y mira cómo se tradujo en varios de los grupos, ¿no es cierto, Adrián? Tu aporte, tu pequeño gran aporte. Y después, respecto a la ley de etiquetado, Maru tiene trabajos hechos junto con otras colegas respecto no solamente a agrotóxicos, sino que a ella se le pidió una opinión en la legislatura nacional, en donde, bueno, se presentó en plena pandemia, ¿no fue? A través de un Zoom, con una carta dando su parecer respecto al etiquetado frontal a favor de eso, una carta simple, sencilla, breve y contundente. Así que miren qué implicancias tienen los docentes que le están teniendo ustedes poniéndose en contacto, digamos, ¿no? Así que quería traer un poco ese detalle. Decir que mucha gente opinó sobre la ley de etiquetado frontal, no fui la única, muchas personas en todo el país fueron consultadas y así opinamos sobre la ley de etiquetado, ¿no? Entonces me parece que rescatar esto, que es una construcción de un montón de personas que durante mucho tiempo estuvieron empujando para que ojalá este próximo martes llegue al quórum y tengamos ley, porque si no se cae a fin de mes, se cae el estado significa parlamentario de la ley. Claro, que no se puede tratar hasta después de 2 años, creo que, ¿no es cierto? Que 2 años. 2 años y después se puede volver a tratar. Sí, yo lo quería traer, ¿sabes por qué, Maru y Adrián? Porque, no sé, capaz no sé si quedan vestigios de la vieja escuela de medicina que hemos tenido que capaz soportar, o la universidad tuya, Maru, que a veces uno se enorgullecía diciendo, mirá, yo fui estudiante de Jusey, o de ciertas personalidades, digamos, ¿no? O a veces mirás en las series, wow, mi docente fue tal eminencia, digamos, ¿cierto? Pero a veces, como siendo estudiantes, uno no alcanza a notar con quién está haciendo los docentes, digamos, ¿no es cierto? Incluso en los primeros años de medicina, y bueno, yo quería jerarquizar eso, que por eso le digo que me llena de orgullo en ese sentido. Gracias, Bueno, Fede, por tus palabras. Yo agradecerte, Fede, también, y decirles que la idea de la cátedra fue, digamos, de entrada, trabajar para reflexionar sobre lo que comemos, digamos, ¿no? Rescatar la comida natural de la abuela, de la tía, que durante por ahí no se valoriza o no se valorizaba, que es tan importante como cualquier otra cosa a la que tal vez no le demos importancia, digamos, ¿no? Poder reflexionar sobre los alimentos. Cuando pasamos en las góndolas y por ahí metemos al carrito sin pensarlo mucho, obviamente sin leer nada del etiquetado, y entonces esta ley, yo creo que esta ley nos va a ayudar a comer más saludable, digamos, o por lo menos identificar qué alimentos no son tan buenos y otros que no son tan malos. Esto no se arregla con una ley, tiene que ver con la educación en las escuelas, tiene que ver con la formación de la familia argentina, y ya lo ha vivido, digamos, largamente de otras sociedades como la chilena, la peruana, como ustedes comentaban. Así que, bueno, la idea me parece para aplaudir y bueno, ojalá en un futuro no muy lejano esté la ley del etiquetado frontal
para que nos cuidemos más, ¿no? Entre todos. En relación con el grupo que presentó el trabajo de campo, la verdad que observaciones ninguna, porque fueron todas cosas fantásticas, e incluso aprendí detalles que no conocía, así que yo feliz de seguir aprendiendo. Sí, una felicitación para remarcar, me gustó que Guillermina hablaba con la primera persona del plural. Cuando apareció la investigación de estudiante de medicina, ella hablaba de nosotros, no, porque pudo haber presentado el trabajo de ellos e investigaron qué tal cosa. Pero sin embargo se puso del lado del estudiantado. Y nosotros comemos mal, o nosotros comemos así, o a nosotros nos pasó eso. Es un recurso dentro de las narrativas muy útil, muy potente y sumamente transformador. Porque cuando uno habla, aparece algo como algo un poco más creíble, respecto a lo que uno quiere transmitir. ¿Qué diferencia habrá en decir los niños se deprimen cuando le falta el sol, a decir cuando hemos sido niños y nos ha faltado sol, no lo hemos pasado bien, digamos, ¿no es cierto? Es como incorporarse en esa narrativa, no de los otros, sino de nosotros, o de nosotres, digamos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Yo felicitarlos, porque qué recorrido que han hecho desde marzo a esta parte ha sido fantástico. Así que felicitaciones y creo que mis compañeros van a compartir lo que estoy diciendo. Para mí es un orgullo haber sido docente a ustedes, porque el esfuerzo que han hecho muchos de ustedes por sostener la cursada en la virtualidad, yo a su edad yo no sé si lo hubiera podido hacer. Y sin embargo, se bancaron una cursada anual así, virtual, y no solamente taller, sino las otras materias, así que es un orgullo que estos estudiantes universitarios, a pesar de todo, ¿sí? Están aquí bancando terminar una asignatura más en su carrera de formación para médicos y médicas, así que un aplauso. Falta el parcial, pero ya una buena parte tienen hecho. Bueno, Maru, Bueno. estamos en tiempo entonces. Ya podemos ir como cerrando el plenario, agradecerles. Este fue el último día de clases. Quienes tengan que hacer su fase 5 o si ya la tienen arreglado, arregla con su coordinador. De mi parte, ahora les escribo a los estudiantes. Y bueno, un gustazo, es un hasta luego. Quedamos a disponibilidad. Nos encontramos en el parcial, que es la semana que viene, así que estén atentos. Un besito. Bien. ¿Vos te quedás acá, Fede, en este aula? No, yo abro otra aula. Ah, bueno. Nosotros vamos al Meet. Nosotros vamos al Meet que tenemos habitualmente.